Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver cómo poder resolver un triángulo oblicuángulo utilizando la ley de los cosenos y trabajando el caso número 2. Si el video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites el canal y si te agrada, que te suscribas, que compartas y que comentes. Iniciemos. Ley de los cosenos, caso número 2. El caso número 2 corresponde a un triángulo oblicuángulo en el cual se conoce la medida de los tres lados. Acompáñame a ver la solución del siguiente triángulo. Bien, entonces vamos a dar inicio y vamos entonces a resolver el siguiente triángulo oblicuángulo. Tenemos entonces resolver el siguiente triángulo oblicuángulo en donde se conoce la medida de cada uno de los lados. Tenemos entonces la imagen que representa este triángulo. Como podemos apreciar en la imagen, se trata efectivamente de un triángulo oblicuángulo, ya que ninguno de los tres ángulos, ninguna de las tres esquinas, tiene una medida de 90 grados, es decir, ningún ángulo es recto. En este caso, conocemos la medida de cada uno de los lados. Comenzamos por indicar que la medida de este lado, al cual le hemos llamado lado A, tiene una medida igual a 7. También conocemos la medida de este otro lado, al cual le hemos llamado lado B, y cuya medida es igual a 3. Por último, conocemos la medida del lado que se encuentra en la parte inferior, al cual le llamamos lado C y que mide 5. Con estos datos queremos encontrar cuál es la medida o la abertura de cada uno de los ángulos. Tenemos entonces que queremos encontrar la medida de este ángulo, al cual hemos llamado ángulo A. Al mismo tiempo queremos encontrar la medida de este otro ángulo, conocido como ángulo B. Y por último, encontrar la abertura del ángulo de la parte superior, al cual le hemos llamado ángulo C. Es importante entonces anotar o registrar los datos conocidos del triángulo por resolver. En este caso, el lado A mide 7, el lado B mide 3 y el lado C mide 5. El objetivo es encontrar los datos desconocidos y que en este caso cada uno de esos datos pues viene siendo el ángulo. El ángulo A, cuya medida es desconocida. Lo mismo queremos encontrar la abertura del ángulo B y la abertura del ángulo C. Comencemos entonces considerando este orden, que primero vamos a encontrar la abertura del ángulo A. Por lo tanto, anotamos como primer paso cálculo del ángulo A. Para ello vamos a ocupar la regla o la ley, de los cosenos, utilizando la fórmula que nos dice que el ángulo A será igual a coseno a la menos 1, y dentro de un corchete tenemos las siguientes cantidades. Tenemos la medida del lado B elevado al cuadrado más la medida del lado C elevado al cuadrado menos lo que mide el lado A elevado al cuadrado. Estos tres lados elevados al cuadrado enseguida se deben de dividir entre 2 veces la multiplicación del lado B por el lado C. Por lo tanto, reemplazando cada una de estas letras por su correspondiente valor, tendremos entonces lo siguiente. Ángulo A será igual a coseno a la menos 1 de. En la parte superior la fórmula nos indica el lado B elevado al cuadrado. Por lo tanto, el lado B mide 3 y entonces anotamos 3 elevado al cuadrado. Enseguida debemos de sumar el lado C, cuya medida es igual a 5. Cantidad que anotamos aquí y elevamos al cuadrado. Enseguida vamos a restar
el lado A elevado al cuadrado. En este caso el lado A tiene una magnitud de 7, cantidad que anotamos al final y la elevamos al cuadrado. El cuadrado de estos tres lados enseguida se deberá de dividir entre 2 veces lo que mide el lado B, es decir, 3, multiplicado por la medida del lado C, es decir, 5. Por lo que en la parte inferior nos queda la multiplicación de 2 por 3 por 5. Por lo tanto, efectuando las operaciones indicadas dentro de la fórmula, tendremos lo siguiente. El ángulo A será igual al coseno a la menos 1 de. Tomamos el primer lado y lo elevamos al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 9. Recordemos que cuando un número se eleva al cuadrado, tomamos este número y lo multiplicamos por él mismo en 2 ocasiones. Por lo tanto, 3 por 3 nos da como resultado 9. A continuación anotamos el signo de suma y ahora 5 se eleva al cuadrado, de donde obtenemos 25, ya que al multiplicar 5 por 5 nos da 25. A continuación restamos 7 elevado al cuadrado, cuyo resultado es 49, ya que al multiplicar 7 por 7 obtenemos 49. Esto se divide entre 2 veces la multiplicación de B por C, es decir, 2 por 3 por 5, de donde vamos a obtener como resultado 30. Una vez que llegamos aquí, ahora vamos a simplificar en la parte superior de la fórmula. Tenemos entonces que el ángulo A será igual al coseno a la menos 1 y ahora efectuamos la operación. 9 más 25 menos 49 nos dará como resultado menos 15. La operación obtenida con estos tres números enseguida se divide entre 30, es decir, menos 15 entre 30. Por lo tanto, efectuando ahora la división de menos 15 entre 30, obtendremos que el ángulo A será igual al coseno a la menos 1 de menos 0.5. Recordemos que este número decimal sale al momento de dividir 15 entre 30. Para poder encontrar el valor del coseno, hacemos uso de la calculadora científica y para ello debemos de operarla de la siguiente manera. En primer lugar, en la calculadora identificamos el botón Shift que se encuentra en la parte superior, lo accionamos. Seguido de ello, accionamos el botón con la razón coseno. Aparecerá en la pantalla de la calculadora coseno a la menos 1. Es ahí donde capturamos el decimal como menos 0.50. Una vez que hemos anotado el decimal, cerramos el paréntesis y seguido de ello accionamos el botón de igual para obtener como resultado 120. Por lo tanto, el ángulo A será un ángulo con una abertura de 120 grados, 0 minutos, 0 segundos. Anotamos entonces como resultado que el ángulo A tiene una medida de 120 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y con ello pues ya tenemos el primer ángulo determinado. Pasemos ahora a determinar el siguiente ángulo, que en este caso corresponde al ángulo B. Bien, entonces pues vamos a continuar y ahora pues vamos a determinar cuál es la abertura del ángulo B. Tenemos entonces que como segundo paso determinar pues la medida de dicho ángulo, que es el ángulo B. Nuevamente tomamos la figura del triángulo. Ya sabemos que conocemos la medida del lado A, que es de 7, la medida del lado B, que es de 3, y la medida del lado C, que es igual a 5. Con la medida del lado A, del lado B y del lado C, encontramos en el paso anterior la medida del ángulo A. Ahora vamos a encontrar la medida del ángulo B.
Anotamos entonces como datos adicionales que los valores desconocidos hasta este momento son el ángulo B y el ángulo C, ya que el ángulo A sabemos ahora que su medida es de 120 grados. Pasemos entonces ahora a encontrar como segundo paso la medida del ángulo B. Por lo tanto, vamos a aplicar nuevamente la ley de los cosenos. Recordemos que para encontrar la medida de un ángulo, en este caso el ángulo B, la fórmula a utilizar es coseno a la menos 1 del lado A elevado al cuadrado sumado con el lado C también elevado al cuadrado, y enseguida debemos de restar el lado B elevado al cuadrado. Estos tres lados que se elevan al cuadrado enseguida se deberán de dividir entre dos veces lo que mide el lado A por el lado C. A continuación vamos a ir reemplazando el lado A, el lado C y el lado B por sus respectivos valores. Por lo que tenemos entonces que el ángulo B será igual a coseno a la menos 1 de el lado A elevado al cuadrado, pero el lado A mide 7. Por lo tanto 7 lo anotamos al cuadrado. A continuación sumamos la medida del lado C, que es de 5, cantidad que también indicamos elevada al cuadrado. Después de ello vamos a restar, anotamos el signo de menos, la medida del lado B, que es igual a 3, por lo que anotamos al final 3 elevado al cuadrado. Estos tres lados se deberán de dividir entre dos veces la multiplicación del lado A por el lado C, lo cual significa que debemos de multiplicar 2 por el lado A, que es de 7, y multiplicado por el lado C, que es igual a 5. Por lo tanto, en la parte inferior nos queda la multiplicación de 2 por 7 y por 5. A continuación efectuemos las operaciones indicadas en la fórmula, por lo que tendremos que el ángulo B será igual a coseno a la menos 1 de 7 elevado al cuadrado nos da 49, ya que al multiplicar 7 por 7 obtenemos precisamente 49. A continuación vamos a anotar el signo de suma y ahora tomamos el valor del lado C, que es 5, y lo elevamos al cuadrado para obtener 25. A continuación restamos, anotamos el signo de menos y por último elevamos el lado B al cuadrado, pero el lado B mide 3, por lo que anotamos 3 elevado al cuadrado, lo cual nos va a dar como resultado 9. Todo esto se divide entre dos veces la multiplicación de 7 por 5, de donde obtenemos 70. Vamos ahora a reducir o a simplificar los tres números de arriba. Anotamos entonces que el ángulo B será igual a coseno a la menos 1 y en la parte superior nos ha quedado 65, ya que primero sumamos 49 más 25 y lo que nos da la suma enseguida le restamos 9. De ahí obtenemos 65, que queda dividido entre 70. Por lo tanto, efectuando ahora la división de 65 entre 70, obtenemos que el ángulo B será igual a coseno a la menos 1 del número decimal 0.928571. Recordemos que este número decimal se obtiene al momento de dividir 65 entre 70. Con este número decimal ahora vamos a pasar a hacer uso de nuestra calculadora científica y por lo tanto realizamos lo siguiente. Primeramente vamos a localizar en la parte superior el botón Shift, lo accionamos, enseguida oprimimos en este caso la razón coseno, porque estamos utilizando la ley de los cosenos. Aparecerá en la pantalla coseno a la menos 1 y es ahí donde vamos a capturar el decimal, que en este caso es 0.928571.
número que anotamos aquí en la calculadora. Cerramos el paréntesis y a continuación accionamos el botón de igual para obtener 21.786855. Por último accionamos el botón de grados para saber ahora que el ángulo B tiene una abertura de 21 grados 47 minutos 12.68 segundos. Por lo tanto, el ángulo B nos va a quedar con un resultado de 21 grados 47 minutos 12.68 segundos. Hasta aquí hemos encontrado dos de los tres ángulos faltantes. Hemos encontrado en el paso anterior el ángulo A, que fue igual a 120 grados, y ahora hemos encontrado el valor del ángulo B, que tiene una abertura de 21 grados 47 minutos 12.68 segundos. Bien, como último paso, pues vamos a encontrar el ángulo faltante. En este caso el ángulo faltante es el ángulo C. Tenemos entonces el ángulo oblicuo que estamos resolviendo. En él conocemos la medida del lado A, que es de 7, la medida del lado B, que es de 3, y la medida del lado C, que es de 5. Es muy importante siempre anotar los datos conocidos. En este caso es lado A de 7, lado B igual a 3 y lado C igual a 5. También debemos de anotar los datos desconocidos. En este caso, pues los datos que hemos encontrado en los pasos anteriores ha sido la medida del ángulo A, que es de 120 grados, y la medida del ángulo B, que es de 21 grados 47 minutos 12.68 segundos. Solamente nos resta por encontrar la medida del ángulo C. Para poder encontrar el último ángulo, podemos utilizar la siguiente fórmula, por medio de la cual vamos a obtener el tercer ángulo. La fórmula nos indica que el ángulo C será igual a 180 grados menos la suma del ángulo A más el ángulo B. Esta fórmula, en la cual a 180 grados se le quita o se le resta la suma de los otros dos ángulos ya conocidos, se puede utilizar siempre y cuando conozcamos ya la medida de dos ángulos y solamente nos quede por encontrar la medida del tercer ángulo. Para ello, y en este caso, vamos a sumar el ángulo A con el ángulo B, y lo que nos dé la sumatoria de estos dos ángulos, enseguida se lo vamos a quitar o se lo vamos a restar a 180 grados. Por lo tanto, reemplazando lo que mide el ángulo A y lo que mide el ángulo B, tendremos lo siguiente. Ángulo C será igual a 180 grados menos 120 grados, que es la medida del ángulo A, más 21 grados 47 minutos 12.68 segundos, pues que viene siendo la medida del ángulo B. Aquí vamos a utilizar la calculadora para llevar a cabo la sumatoria de estos dos ángulos. Tenemos entonces que en la calculadora debemos de anotar el primer ángulo. En este caso el ángulo es 120 y accionamos el botón de grados. Anotamos 0 minutos y enseguida anotamos 0 segundos. Enseguida vamos a restar ahora el ángulo B, que tiene una medida de 21 grados 47, accionamos el botón de minutos y por último anotamos 12.68 y accionamos nuevamente el botón de los segundos. Efectuando esto, ahora accionamos el botón de igual para obtener que la suma de los dos ángulos ha quedado como 141 grados 47 minutos 12.68 segundos. Anotamos entonces que el ángulo C será igual a 180 grados menos lo que nos dio la calculadora, 141 grados 47 minutos 12.68 segundos. Efectuando entonces ahora la operación de la resta, tendremos lo siguiente.
180 grados menos 141 grados 47 minutos 12.68 segundos nos da como resultado que el ángulo C tiene una abertura de 38 grados 12 minutos 47.32 segundos. Con esto completamos la solución del triángulo, ya que hemos obtenido los tres datos faltantes, que era el ángulo A, el ángulo B y por último obtuvimos la medida del ángulo C. Bien, aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a conocer cómo utilizar la ley de los cosenos cuando conocemos tres lados y desconocemos los tres ángulos. Te invito a que te suscribas a mi canal, visita mi página. Si te parece interesante, suscríbete, comparte y comenta. Soy Javier Iván y esto es Videomate. Te espero en el próximo video. Bye.